La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Pescadores de hombres. Un refrán popular dice: no dejes que lo urgente te quite lo importante de la vida. Lo importante podrás perderlo, lo urgente lo tendrás todos los días golpeando a tu puerta. Aprenderemos hoy en Conectados con la Palabra la misión más importante que tenemos como cristianos en la tierra: ser pescadores de hombres, haciendo discípulos que hagan discípulos. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos nuestro estudio de Mateo. Para aquellos que se incorporan al programa por primera vez, estamos estudiando capítulo por capítulo el libro de Mateo. Hoy vamos a ir al capítulo 4, donde el Señor Jesucristo dijo estas palabras, que es el título de nuestro programa: Pescadores de hombres. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo a los discípulos: se convertirán en pescadores de hombres? Bueno, esta palabra que le dijo a los discípulos por primera vez la terminó de cerrar cuando en el capítulo 28 del mismo libro de Mateo, versículos 19 al 20, les dio y nos dio la gran comisión. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. De esto se trataba el concepto de pescadores de hombres. Ahora, cuando uno escucha esta frase, que quizá alguno me está escuchando y no termina de entender, hay que entender que Jesús se la está diciendo a personas cuyo oficio era ser pescadores. Y como Él era el maestro por excelencia, les habló en un idioma que era común para ellos, para darle la misión prioritaria que tendrían a partir de ahora. Para aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador, para aquellos que un día pasamos por la cruz, necesitamos entender que el día que Cristo nos salvó la vida, no nos salvó para esperar el final de nuestros días para ir al cielo o para esperar su pronta venida. El tiempo que estamos aquí en la tierra tenemos una misión prioritaria, que es la que encontramos en Mateo 4 y que tiene que ver con lo que dice en Mateo 28, pescadores de hombre y hacer discípulos. Ahora, algunas preguntas personales nos pueden introducir en este tema. Tendríamos que escribir una misión importante para nuestra vida. ¿Estaría dentro de nuestras opciones como cristianos hacer discípulos, ser pescadores de hombres o de mujeres en el caso de las mujeres? Y si está entre nuestras opciones, ¿qué lugar ocupa dentro de mis prioridades? Saben que frente a este desafío del Señor solemos tener algunos problemas. El primero es un problema generacional. Nos toca vivir en una generación que pondera la autosatisfacción, el sentirse bien, el vivir el hoy, y pensar en convertirnos en pescadores de hombres y en hacedores de discípulos no entra en el radar de nuestra vida. El segundo problema es que tenemos una cultura eventista, es decir, estamos como cristianos obsesionados por los eventos y no nos damos cuenta que la prioridad del Señor Jesucristo son las personas y que los eventos tienen que ser herramientas para llegar a las personas. La tercera dificultad que encontramos frente a este desafío del Señor es que estando en el tiempo final, como enseña 2 Timoteo capítulo 3 y 4, enseñamos que Cristo viene pronto, pero vivimos como si iba a venir dentro de 100 años. La verdad es que no nos queda mucho tiempo. El que ha de venir, vendrá. Hebreos capítulo 10. Entonces, ¿cómo incorporar este desafío de hacer discípulos como un estilo de vida, convertirnos en pescadores de hombres? Bueno, tenemos que ir a Mateo, a capítulo 4, versículo 19, donde Jesús a los discípulos y a nosotros nos hace este desafío. Dice la Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban redes, y los llamó, y ellos dejando
Al instante la barca y a su padre le siguieron. Lo que acabamos de leer tiene un contexto junto al mar de la Galilea, donde Jesús estaba andando. Llamó a discípulos, no de la corte de Herodes, ni siquiera de Jerusalén, entre los principales sacerdotes. Notable, Jesús fue a buscar discípulos, que harían discípulos que se convertirían en pescadores de hombres en Galilea. Era el último lugar donde cualquier maestro de la ley hubiera ido a buscar discípulos. Y aquí está la primera bajada al corazón. Jesús viene a buscar a todos. Llega a los lugares donde nadie va. Quizá me está escuchando un joven, una señorita, un querido que siente que su vida ha quedado marginada de los propósitos de Dios, que se siente en la Galilea de aquel tiempo, que quizá para los de la élite somos considerados como de segunda categoría, como eran para los judíos los galileos. Y sin embargo Dios rompe todas las estructuras. Y el Señor en este tiempo nos viene a buscar para que cualquiera sea tu situación, te conviertas en un pescador de hombres, en una pescadora de mujeres, en una discípula o discípulo que hacen discípulos. ¿Qué les quiso improntar Jesús en este relato de Mateo 4 y qué quiere marcar en nuestro corazón al decir los voy a hacer pescadores de hombres? Bueno, básicamente tres cosas. En primer lugar, prioridad, que implica un cambio en nuestra vida. En segundo lugar, percepción, que implica intencionalidad en nuestra vida. Y en tercer lugar, privilegio, que tiene que ver con una renuncia. Así que pensamos en las tres palabras. En primer lugar, decimos que esto que Jesucristo nos está diciendo tiene que ver con prioridad. En segundo lugar, que tiene que ver con percepción. Y en tercer lugar, que tiene que ver con privilegio. Vamos al primero de estos secretos de convertirnos en pescadores de hombres, en pescadoras de mujeres, en hacer discípulos que hagan discípulos. Prioridad. Jesús le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esto implicaba un profundo cambio. Galilea era una parte remota del país. Sus habitantes eran probablemente los menos cultos en toda la tierra de Palestina. Su lenguaje era rudo, era tosco. Su manera de hablar los descubría, por eso en Mateo capítulo 26, cuando Pedro niega a Jesús por su manera de hablar, lo reconocía. Con todo esto, Jesús fue a llamar a sus apóstoles en Galilea. Él escoge lo que el mundo no escoge, y hoy está buscándonos a nosotros para esto. ¿Quiénes eran aquellos a los cuales Jesús les dice pescadores de hombres? Eran hermanos. Los versículos nos refieren al llamamiento de dos parejas de hermanos, primero Pedro y Andrés, después Santiago y Juan. Eran pescadores, entendían perfectamente el llamado del Señor, eran iletrados, es decir, eran faltos de sabiduría, pero eran muy receptivos, eran trabajadores, eran gente dedicada al esfuerzo y a la fatiga, lo cual nos habla que el Señor siempre llama a las personas que están ocupadas. Eran personas acostumbradas al sacrificio, y ahora Jesús los desafiaba a ser pescadores de hombres, hacedores de discípulos. Miren, si alguno confundido piensa, pensando en este concepto de prioridad y un cambio en la vida, que esto solamente lo encontramos en la Biblia, en Mateo capítulo 4 y en Mateo capítulo 28, no entendemos la misión de ser discípulos como prioridad en el corazón de Dios y en nuestro corazón. No está solamente en Mateo 28. Late en todas las páginas de la Biblia, fluye en los evangelios, se propaga por todo el Nuevo Testamento. Hacer discípulos y convertirnos en pescadores de hombres es una orden, un mandamiento del Señor Jesús. Por tanto, no podemos estar cómodos mientras cada uno de nosotros la desobedecemos. Es notable, como cristianos nos hemos convertido en obedientes en mandamientos del Señor, pero en hacer discípulos no lo tenemos como prioridad en la vida y es prioridad en el corazón de Dios. Les tiro un número, 3.000 millones de personas. ¿Qué sienten cuando digo esta cifra? ¿A qué me refiero con 3.000 millones de personas? Me estoy refiriendo al número aproximado de los casi 7.000 millones de personas que habitan este planeta en este tiempo. 3.000 millones nunca han escuchado acerca de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿qué te produce esta idea? Miren, queridos, quizá para entenderlos tenemos que verlos a esas personas prendidas fuego del infierno. Países enteros donde nunca se escuchó
hablar de Jesucristo. Y quizá no es prioridad en nuestra vida, porque tenemos otras prioridades. Estos discípulos tenían como prioridad en su vida, estos hombres, ser pescadores, una empresa de pesca. Jesús pasa, le piden que lo sigan y le dicen, ahora esta va a ser la prioridad en tu vida. Quizá este cambio de prioridades, este cambio profundo que está requiriendo Jesús en Pedro, en su hermano, en los hijos de Zebedeo, tiene que ver con el cambio que está esperando nuestra propia vida. Y claro, para eso solamente tenemos que venir al Señor y cambiar nuestra vida de relación con Él. Quizá me están escuchando siervos de Dios, pastores, personas que están siguiendo a Cristo, pero que en el radar de la vida no está este concepto de hacer discípulos. Y esto tiene que ver básicamente con cambiar las prioridades, es decir, escuchar lo que es prioridad en el corazón de Dios y transferirlo a nuestra propia vida y actuar en consecuencia. Cuando podemos hacer un cambio de mente y de corazón para poner esta prioridad en la vida, entonces en nuestras relaciones, en todos los lugares, estamos atentos para poder compartir el Evangelio, convertirnos en pescadores de hombres y comenzar a ser un discípulo que nos llevará años, pero que será formado para ser otro discípulo. No hay manera de alcanzar 3.000 millones de personas si no es que cada cristiano ponga como prioridad en su vida a ser un discípulo. Tal vez tengamos que caer de rodillas ante Dios, pastores, líderes, ancianos. Quizá el enemigo nos ha llenado de actividades, de eventos, de cargas, pero la pregunta llega sin escalas al corazón. ¿Tienes hoy un discípulo? Y cuando hablo de un discípulo, hablo de alguien que fuimos y como Jesús pasamos, le compartimos el Evangelio, recibió a Cristo y a partir de ese momento se convirtió en un discípulo. Mi esposa esta semana estaba tratando con su discípula y de pronto ella la llama por teléfono y le dice, tengo aquí a mi hermana. Y el médico le ha dicho que se ha ganado el cielo por cómo ha tratado con su tratamiento psicológico, el médico psiquiatra. Y ella dice, el médico me dijo esto, yo ya tengo un lugar en el cielo. Y yo le dije, no es así, el cielo no se gana por obras. Y empezaron a discutir. Entonces la llamaron a mi esposa y ella fue, dejó lo que estaba haciendo y comenzó a explicarle y en medio de esa discusión tomó decisión por Cristo. Así que la alegría que tenía su discípula, que ahora había alcanzado otra discípula, discípulos que hacen discípulos. Cuando salía a la puerta dice, estoy feliz porque ahora Dios va a contar que yo he alcanzado un discípulo. Me suelo en este desafío que estamos viviendo en nuestra iglesia de que todos hagamos discípulos, me suelo encontrar con hombres dedicados a la obra y no tienen discípulos. Y quiero decirte que no hay nada más maravilloso que hagas tu ministerio, que desarrolles tus dones, que pastorees tu iglesia, pero que además tengas un discípulo ganado y que con la frescura estés cumpliendo la gran comisión. Debe ser una prioridad en nuestra vida, pero en segundo lugar, percepción. Y ya esto no implica un cambio, sino implica intencionalidad. Debemos ser intencionales. Si acá hablamos de pesca, habíamos ido con el conjunto evangelístico a uno de los estados del país. Y luego de la campaña que fue muy intensa, tuvimos la cena del Señor con la iglesia y cuando terminamos la actividad, sabiendo, uno de los hermanos de la iglesia que nos encanta pescar dice, ¿alguna vez pescaron corvinas de río? Y la verdad que nunca habíamos pescado corvina del río y vivimos en una tierra nosotros aquí en Santa Fe donde está rodeada de ríos y nos encanta ir a pescar, pensando en todo esto de ser pescadores de hombres. Así que este querido nos llevó en una embarcación y nos llevó a una laguna, a un espejo de agua muy grande. Y todos estábamos ansiosos por tirar la caña y comenzar a pescar. Y él dice, todavía no. Y en un momento nos dice, ahora. Y todos tiramos y todos pescamos corvinas de río y llenamos la embarcación de corvinas. Después no pescamos más nada. Entonces yo le pregunté, le digo, ¿cómo te diste cuenta que el cardumen pasaba por ahí? Porque de tantos años de pescar hemos aprendido a leer la superficie del río. Suena muy raro para cualquiera que no sepa nada de pesca, pero para quienes están acostumbrados es así. Y yo miré en él una percepción particular para interpretar el momento justo para pescar. Bueno, quiero tomar esta anécdota de la vida común
para entender este concepto de intencionalidad y percepción para convertirnos en pescadores de hombres. ¿Dónde pescar? En la vida. Algunos de nosotros queremos hacer discípulos dentro de la iglesia. Los discípulos hay que hacerlos fuera de la iglesia. Pero pastor, dígame si un domingo, un sábado, un viernes en un encuentro de jóvenes alguien toma decisión por Cristo. ¿No podemos hacerlo discípulos? Claro que es así. Pero aquí lo que Jesucristo está indicando es: salgan, vayan por el mundo, vayan por las naciones, hagan discípulos, conviértanse en pescadores de hombres. Y esto tiene que tener una actitud intencional. Estoy trabajando y de pronto en medio del trabajo sale una conversación con alguien que nunca quiso saber nada de Cristo, pero está pasando una prueba, necesita oración y de pronto necesito ser receptivo, sensible, tener percepción para entender que Dios está abriendo una puerta para convertir un discípulo. Todo el tiempo Dios está obrando y necesitamos ser intencionales. Miren, cuando el discípulo se hace dentro de la iglesia, la relación entre el discipulador y el discípulo es natural. Pero cuando salimos y pescamos fuera de la iglesia, la decisión tiene que ser intencional. Necesitamos, para tener percepción, ser intencionales en la oración. Requiere una profunda inversión de tiempo en oración. Estamos desafiando a la iglesia a orar por lo menos media hora en su casa, a los matrimonios, a los jóvenes. Y venimos el día de oración y estamos una hora completa orando. Cuando uno empieza a ser intencional en la oración, el primero que cambia es el que ora. Desafíese a orar por lo menos media hora. Vea en Hechos 11 a Cornelio, orando, siendo intencional, y Dios escucha su oración, y Dios derrama el Espíritu Santo, y el Evangelio va a los gentiles. Vea en Hechos capítulo 13 una iglesia intencional en la oración, y oran y ayunan, y el Espíritu les dice: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Necesitamos ser intencionales y pedirle al Señor: dame un discípulo. Y entonces, siendo intencionales, seremos como Felipe, que predicando en Samaria en una multitud es puesto fuera del lugar. Porque en un camino desértico había un hombre de Etiopía que tenía sed. Y fue intencional. Y le predicó el Evangelio. Y lo llevó a los pies de Cristo. Y seguramente fue una llama misionera que fue a Etiopía. Queridos, necesitamos ser intencionales en nuestras relaciones. Jesús pasó gran parte de su ministerio hablando con las masas, como en el Sermón del Monte, pero a la vez tuvo relaciones íntimas, personales, para poder hacer discípulos. Pasó 3 años y medio viviendo literalmente con los discípulos. Fue intencional en la casa de Zaqueo en Lucas capítulo 19. Se presentó como el agua viva con la samaritana en Juan capítulo 4. Jesús tenía claro que las relaciones eran determinantes para ser discípulos. Suelo escuchar a algunos cristianos que me dicen: desde que recibí a Cristo corté todas mis relaciones con el mundo. Siempre me enseñaron eso. Sí, claro. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero la Biblia dice que Dios amó al mundo, no al globo terráqueo, a las personas. Así que si bien no compartimos con el mundo, sí mantenemos los contactos para hablarle de Cristo. En nuestra universidad, en nuestra familia. Yo veo cristianos que están peleados con todos los familiares. ¿Cómo le van a predicar si están peleados? Yo veo gente que en su trabajo tiene conflictos con todas las personas. ¿Cómo vamos a abrir relaciones para eso? Necesitamos ser intencionales, mostrar la genuina relación con Cristo, mostrar que somos diferentes. Miren, claramente Jesús entendía lo importante que son las relaciones. Vengo de predicar en un retiro de matrimonios y desafía a todos los matrimonios a que hagan una lista de contactos y relaciones, comiencen a orar por ellas, pidan a Dios que de ese grupo aparezca un discípulo. Seamos intencionales. Claro que sí, percepción implica intencionalidad. Así que para ser pescadores de hombres necesitamos en primer lugar poner la prioridad en nuestro corazón, la prioridad del Señor. Y esto implica un cambio profundo en nuestra vida. Necesitamos tener percepción y esto implica intencionalidad en nuestra vida. Pero para ser pescadores de hombres y hacer discípulos necesitamos entender que es un privilegio que nos está dando Dios. No le hacemos un favor a Dios. Somos privilegiados en participar de la empresa de hacer discípulos que hagan discípulos. Y esto implica renuncia. Dice el versículo que hemos leído, versículo 20, capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Entonces ellos, dejando, aquí está nuestro verbo, dejando al instante las redes, le siguieron. Dejar es renunciar. Miren,
Jesús llamó a los discípulos que él quiso, y esto fue un privilegio. Pero hay que entender el contexto del llamado de Jesús. Saben que en el judaísmo era discípulo aquel a que el maestro o el rabí elegía. Además, ninguno de los discípulos pertenecía al liderazgo religioso de los que eligió el Señor. Como los maestros de la religión judía, Jesús entrenó a sus discípulos, pero a diferencia de los judíos, no los instruyó para ser expertos religiosos. Los instruyó para que sean discípulos que hagan discípulos. Y esto conlleva un privilegio tremendo por encima de cualquier cosa. Pedro y Andrés estaban desempeñando sus faenas de pescadores en el mar de Galilea y fueron llamados para ser pescadores de hombres. Pescar hombres era mucho más importante que pescar peces. Implicaba un privilegio, implicaba una renuncia, porque conectaba la vida presente con la vida futura. De pronto dejaban de trabajar en lo temporal y se dedicaban a trabajar en lo eterno. Alguno me preguntará, pastor, ¿quiere decir que para ser discípulos hay que dejar el trabajo y vivir tiempo completo? No, señor, de ninguna manera. Algunos serán misioneros tiempo completo, serán pastores, pero hacer discípulos es un deber de todos los cristianos, de los tiempo completo, de los pastores, de los ancianos, de los líderes, de los profesionales, de los trabajadores, de los docentes, de los comerciantes, de los empresarios. Hacer discípulos es un privilegio para todos y es un deber. Así que la respuesta fue inmediata. Dejando al instante las redes, le siguieron. Y esto tiene que ver con renuncia. El doctor Carson escribe: aprender a ser un seguidor de Jesús conlleva una renuncia de los intereses personales y una vuelta de todo corazón a los intereses de Jesús. La pregunta es, ¿los discípulos dejaron las redes? ¿Qué tengo que dejar yo? Porque no puedo ser pescador de hombres si sigo atado con cosas del mundo, si sigo atado a mis pecados ocultos, si la prioridad de mi vida siguen siendo los negocios, mi propia vida, la música, el deporte. ¿Cómo dejar aquellas cosas que nos están ocupando lo mejor de la vida? Bueno, miren, queridos, la única manera es que tengamos un encuentro tan transformador como tuvieron los discípulos, que experimentemos lo que dice aquella vieja canción: el brillo de este mundo se opaca ante ti. La gloria de esta tierra, incluida las redes, nada es. Todo cae en tu presencia, oh Dios. Claro, nos llama a ser pescadores de hombres, pero solo ese llamado va a ser real y vamos a ser discípulos si dejamos aquellas cosas que están ocupando el lugar del Señor. Miren, la respuesta a los llamados del Señor se resume en una sola palabra: dejaron y le siguieron. Saben que el verbo le siguieron en el griego indica una acción puntual, instantánea y definitiva. Empezar a ser pescadores de hombres requiere entregar todo al Señor. Y quizá en este tiempo, muchos de los que estamos aquí todavía seguimos atados a muchas redes y los años se nos van sin tener un solo discípulo. Voy a decirte algo que te va a incomodar como cristiano. A mis compañeros de milicia, a los pastores, tal vez nos incomode lo que yo voy a decir ahora, pero es importante porque reconozco que durante mucho tiempo mi vida tuvo otra prioridad, otra percepción y otro privilegio. Por eso no era un pescador de hombres. Durante años trabajé en un equipo evangelístico y lo importante era que eran muchas personas se conviertan a Cristo y reciban a Cristo como Salvador. Pero no tuve énfasis de que esas personas que decidías se hagan discípulos de Cristo. Durante muchos años como pastor tuve carga en la iglesia, en campañas, en proyectos, en hacer crecer la iglesia, pero no tuve prioridad en mi corazón hacer discípulos. Y en este tiempo celebro que en medio de todas esas cargas, actividades, conferencias, pastorado, Dios haya levantado en mi corazón el fuego de hacer discípulos que hagan discípulos. ¿Saben por qué? Porque Jesús sigue pasando por las arenas de nuestra vida. Sigue caminando el mar de Galilea de cada uno de nosotros y sigue llamándonos para convertirnos en pescadores de hombres. El privilegio mayor, la función más extraordinaria. Saben, sin escalas, las costas del mar de Galilea nos llevan al monte de Galilea de Mateo 28, donde Jesús les deja el último mandamiento: vayan y hagan discípulos a todas las naciones.
Si tuviéramos que resumir todos los mandamientos del Señor, podríamos resumirlo en 3, como una opción. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El tercero, vayan y hagan discípulos. Conecte estos 3 mandamientos. Si amamos a Dios, amamos a las personas, al prójimo. Y si amamos al prójimo, sabemos que lo mejor que le puede pasar en la vida es que se convierta en un discípulo de Cristo. Por eso vamos a tener un encuentro personal con el Señor. Los que somos siervos de Dios, pidiéndole quizá perdón porque hemos tenido otras prioridades en la vida, y clamar a Dios para que nos convierta en pescadores de hombres, en gente que hace discípulos que hagan discípulos. A los que somos de Cristo y no hemos puesto esto como algo importante en nuestra vida y dejamos pasar las oportunidades, les vamos a decir: Señor, ayúdame a tener la percepción que tuvieron estos discípulos. Ayúdanos a ser intencionales en nuestra oración, en nuestras relaciones. Pero tal vez haya aquí alguien que mientras escucha todo esto dice: estoy tan lejos de Dios, estoy cargado con mis pecados, con mi vida hecha a pedazos, con frustraciones. Cristo pasa por el mar de tu vida y te llama con amor. El Cristo que caminó, que se la pasó haciendo bienes, que murió en la cruz del Calvario, que cargó tus pecados y mis pecados, que resucitó al tercer día y que tiene poder en esta hora para salvar tu alma del infierno, para darte una nueva vida y para dar el primer paso para convertirte en un discípulo de Cristo. Y para eso yo quiero invitarte a que hagas una oración de fe allí donde estás, en el silencio de tu corazón. Dile al Señor esta oración: yo te ayudo. Dile así: Señor Jesús, en este momento entiendo que estoy lejos de ti. Reconozco que soy un pecador. Creo en ti, Señor. Creo que moriste en la cruz por mí y te recibo como mi Salvador personal. Señor, perdona todos mis pecados. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.